En muchas partes de México hay personas que le rezan a una figura que representa algo que todos tememos: la muerte. Le piden protección, dinero, venganza, incluso amor. Y quienes creen en ella dicen algo inquietante: que la Santa Muerte sí concede favores. Pero también advierten una cosa: si haces una promesa y no la cumples, dicen que ella siempre cobra su deuda. Porque según algunos devotos, hay momentos en los que la Santa Muerte no solo escucha, a veces, también responde. La promesa que Javier nunca cumplió. En 2017, Javier Ramírez tenía 28 años y vivía en Ecatepec, una de las zonas más densamente pobladas del Estado de México. Su vida, según él mismo contó años después, estaba completamente desordenada. Había perdido su trabajo como chofer de reparto. Debía dinero a varias personas. Y su esposa ya le había dicho algo que él no podía sacarse de la cabeza: si no cambias algo, me voy a ir. Javier no era una persona religiosa. Ni siquiera creía demasiado en cosas sobrenaturales. Pero cuando alguien está desesperado, empieza a buscar ayuda donde sea. Una noche, mientras tomaba cerveza con un amigo de la infancia llamado Mauricio, le contó todo lo que estaba pasando. Las deudas, el trabajo perdido y el miedo constante de quedarse solo. Mauricio lo escuchó en silencio. Luego le dijo algo que a Javier le pareció extraño: hay alguien que sí escucha cuando estás desesperado. Javier pensó que hablaba de Dios. Pero Mauricio negó con la cabeza. No. Hablo de ella. Esa misma noche, cerca de las 11:30 de la noche, Mauricio lo llevó a una vecindad vieja, a unas cuadras de la avenida principal. El lugar estaba casi oscuro. Solo una pequeña habitación al fondo tenía luz. Cuando Javier entró, lo primero que sintió fue el olor. Veladoras, copal y alcohol. En el centro de la habitación había una mesa cubierta con un mantel negro. Y sobre esa mesa, una estatua de la Santa Muerte, vestida con una túnica oscura, sosteniendo una guadaña dorada. A su alrededor había todo tipo de ofrendas: cigarrillos, manzanas, tequila, billetes doblados. Pero lo que más le llamó la atención a Javier fueron las veladoras. Había más de 20, todas encendidas. Mauricio se acercó al altar con respeto. Luego le dijo algo en voz baja: ¿puedes pedirle algo? Javier soltó una pequeña risa nerviosa. ¿En serio crees en esto? Mauricio lo miró fijamente. No tienes que creer. Solo pedir. Y entonces añadió algo que después Javier recordaría muchas veces: pero cuidado con lo que prometes. Javier se quedó mirando la estatua durante varios segundos. No sabía exactamente por qué, pero había algo inquietante en esa figura. La calavera, la túnica, la sensación de que lo estaba mirando, aunque no tenía ojos. Finalmente cerró los ojos y pidió algo muy simple: trabajo. Un trabajo estable. Algo que le permitiera pagar sus deudas y salvar su matrimonio. Luego pensó en algo que podía ofrecer a cambio. Y dijo en voz baja: si consigo trabajo, voy a encender una veladora aquí durante 40 días seguidos. Mauricio asintió. La promesa estaba hecha. Durante los siguientes días, no pasó nada. Javier siguió enviando solicitudes de trabajo. Nadie respondía. Pero exactamente 2 semanas después, ocurrió algo inesperado. Recibió una llamada. Una empresa de logística estaba buscando choferes. El sueldo era mejor que el de su trabajo anterior. Mucho mejor. Y lo contrataron ese mismo día. Javier estaba feliz. Todo parecía estar cambiando. Así que decidió cumplir su promesa. Durante los primeros días, iba al altar cada noche.
Encendía la veladora. Se quedaba unos minutos. Y se iba. Día 1. Día 2. Día 3. Pero después de una semana, empezó a faltar. Una noche llegó muy cansado del trabajo. Voy mañana, pensó. Luego faltó otro día. Y otro. Hasta que simplemente dejó de ir. Después de todo, pensó, ya tenía el trabajo. La primera cosa extraña ocurrió aproximadamente una semana después. Era cerca de las 2 de la madrugada. Javier se despertó de repente. Había escuchado algo. Pasos. En el pasillo de su casa. Pensó que tal vez su esposa se había levantado. Pero cuando miró hacia la puerta, ella seguía dormida. Los pasos continuaron. Lentos. Arrastrados. Como si alguien caminara muy despacio. Javier abrió la puerta del cuarto. El pasillo estaba vacío. No había nadie. Pensó que había sido su imaginación. Pero al regresar a la cama, notó algo extraño. El olor. Un olor fuerte. A cera derretida. Las noches siguientes comenzaron los sueños. Siempre el mismo. Javier estaba en una habitación oscura. Frente a él, había una figura. Alta. Cubierta con una túnica. Y cuando la figura levantaba la cabeza, Javier veía una calavera. Mirándolo directamente. Cada vez que despertaba, sentía el mismo olor. Veladoras. Pero lo que ocurrió la octava noche fue diferente. Esa madrugada, Javier se despertó porque escuchó un sonido dentro de su habitación. No en el pasillo. Dentro. Era un ruido leve. Como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo. Abrió los ojos lentamente. Y miró hacia el piso. Durante varios segundos no entendió lo que estaba viendo. Porque justo frente a su cama, había una veladora. Una veladora blanca. Apagada. Con cera seca alrededor. Javier se sentó de golpe. No tenía idea de cómo había llegado ahí. La tomó con la mano. Y en ese momento sintió algo que le heló la sangre. Porque en la parte inferior de la veladora, había un pequeño marcador escrito con plumón. Un número. El número 12. Javier tardó unos segundos en entenderlo. Pero cuando lo hizo, sintió un frío recorrerle la espalda. Era el día en que había dejado de ir al altar. El día 12 de los 40 que había prometido. Esa misma mañana, Javier fue directamente al altar. Cuando entró a la habitación, Mauricio ya estaba ahí. Como si lo estuviera esperando. Javier dejó la veladora sobre la mesa. Y solo dijo una cosa. Voy a cumplir. Durante los siguientes 40 días completos, Javier no volvió a faltar. Ni una sola noche. Encendía la veladora. Se quedaba en silencio. Y se iba. Los sueños desaparecieron. Los pasos en el pasillo nunca volvieron. El olor a cera también desapareció. Pero años después, cuando alguien le preguntó si seguía siendo devoto, Javier respondió algo inquietante. Dijo que no sabía si la Santa Muerte realmente había hecho algo. Pero sí estaba seguro de una cosa. Nunca volvió a hacer una promesa que no estuviera dispuesto a cumplir. Porque según muchas personas que le rezan, la Santa Muerte puede tardar en responder. Pero cuando alguien rompe una promesa, dicen que ella siempre recuerda. El altar que nadie debía tocar. En 2019, una mujer llamada María Elena Vargas decidió mudarse a una casa antigua en Guadalajara, Jalisco. Era madre soltera y trabajaba largas jornadas en una farmacia del centro de la ciudad. Necesitaba un lugar barato. Y cuando vio el anuncio de la casa,
pensó que había tenido suerte. La renta era casi 40% más baja que cualquier otra casa de la zona. Demasiado baja. Pero cuando fue a verla, todo parecía normal. Era una casa vieja, sí. Paredes con pintura desgastada. Ventanas antiguas. Un pequeño patio trasero. Nada extraño. Hasta que el dueño le mostró la última habitación. Era un cuarto pequeño al fondo de la casa. Cuando abrió la puerta, María Elena notó algo inmediatamente. El aire era distinto. Más pesado. Dentro del cuarto había una mesa. Y sobre esa mesa había un altar dedicado a la Santa Muerte. Una estatua de casi medio metro de altura. Vestida con una túnica roja. Sosteniendo una pequeña balanza en una mano y una guadaña en la otra. Alrededor había veladoras secas. Flores marchitas. Monedas. Y varias botellas pequeñas de tequila. El dueño de la casa se quedó mirando el altar unos segundos. Luego dijo algo que le pareció extraño. Eso estaba aquí cuando compré la casa. María Elena preguntó si podía quitarlo. El hombre respondió con calma. Puedes hacerlo, pero hazlo con respeto. María Elena no creía en nada de eso. Para ella era simplemente un objeto olvidado. Así que el mismo día que se mudó, decidió deshacerse del altar. Quitó las veladoras. Tiró las flores. Y levantó la estatua para guardarla en una caja. Pero cuando tocó la figura, sintió algo extraño. La estatua estaba tibia. Como si hubiera estado al sol. Aunque el cuarto llevaba horas cerrado. María Elena lo ignoró. Guardó todo en una bolsa. Y esa misma tarde llevó la estatua a un contenedor de basura a 2 calles de distancia. El cuarto quedó completamente vacío. Limpio. Sin rastros del altar. Esa noche, todo parecía normal. Hasta cerca de las 2:30 de la madrugada. María Elena se despertó de golpe. Había escuchado 3 golpes fuertes. Toc, toc, toc. Provenían del fondo del pasillo. Exactamente del cuarto donde había estado el altar. Pensó que tal vez una ventana se había movido con el viento. Así que se levantó. Caminó por el pasillo. Y abrió la puerta. El cuarto estaba completamente oscuro. Vacío. No había nada. Ni mesas. Ni objetos. Nada que pudiera haber provocado el ruido. María Elena regresó a su habitación pensando que solo había sido el viento. Pero la noche siguiente ocurrió algo peor. Mientras dormía, sintió algo muy extraño. Como si alguien estuviera muy cerca de su rostro. Tan cerca, que podía sentir una respiración leve. María Elena abrió los ojos lentamente. La habitación estaba oscura. No había nadie. Pero justo cuando iba a cerrar los ojos de nuevo, escuchó una voz. Un susurro. Muy suave. Muy cerca de su oído. Una sola palabra, devuélvelo. María Elena se levantó de la cama inmediatamente. Encendió la luz. Revisó toda la casa. Pero no había nadie. Ni puertas abiertas. Ni ventanas forzadas. Nada. Los siguientes días comenzaron a ocurrir pequeñas cosas. Cosas difíciles de explicar. Las luces del pasillo se apagaban solas. Objetos cambiaban de lugar. Y cada noche, alrededor de la misma hora, se escuchaban golpes suaves en la puerta del cuarto vacío. Pero lo que realmente la asustó ocurrió una semana después. Una tarde, su hijo Daniel, de 6 años, estaba jugando en la sala. De repente se quedó mirando hacia el pasillo. Como si estuviera observando algo. María Elena le preguntó qué pasaba. Y Daniel respondió algo que la dejó helada.
La señora del cuarto me está viendo. María Elena sintió un escalofrío inmediato. ¿Qué señora? El niño señaló el pasillo. La señora con vestido. Esa noche María Elena no pudo dormir, porque por primera vez empezó a pensar en algo que hasta entonces había ignorado. El altar, la estatua y el susurro que había escuchado, devuélvelo. Al día siguiente decidió hacer algo. Caminó hasta el contenedor donde había tirado la estatua. Pero cuando llegó, la basura ya había sido recogida. La estatua no estaba. Durante los siguientes días, los fenómenos se intensificaron. Los golpes en la puerta comenzaron a escucharse incluso durante el día. Las luces parpadeaban. Y Daniel seguía diciendo lo mismo. La señora está en el cuarto. Una noche, mientras María Elena intentaba dormir, escuchó algo en el pasillo. No eran golpes. Eran pasos. Lentos. Arrastrados. Como si alguien caminara descalzo sobre el suelo. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. El silencio duró varios segundos. Y luego, 3 golpes. Toc. 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 María Elena encendió la luz. Abrió la puerta. Y el pasillo estaba vacío. Pero había algo diferente. Porque la puerta del cuarto del fondo estaba abierta. Cuando María Elena se acercó, notó algo en el interior del cuarto. Algo que no estaba allí antes. Una pequeña mesa. Exactamente en el mismo lugar donde había estado el altar. Sobre la mesa, había una veladora encendida. María Elena no sabía quién la había puesto ahí, ni cómo había aparecido. Pero esa misma noche tomó una decisión. Al día siguiente fue a un mercado local. Compró una estatua nueva de la Santa Muerte. Veladoras. Flores. Y reconstruyó el altar exactamente como lo había visto la primera vez. Cuando terminó, encendió una vela. Y dijo algo en voz baja, perdón. Esa noche, por primera vez en semanas, la casa estuvo completamente en silencio. No hubo golpes. No hubo pasos. Y Daniel nunca volvió a hablar de la señora del cuarto. Pero María Elena decidió algo después de eso. El cuarto del altar quedó cerrado. Nadie volvía a entrar. Ni siquiera para limpiar. Años después, cuando alguien le preguntó si seguía viviendo allí, María Elena respondió que sí. Pero también dijo algo que todavía la inquieta. Que algunas noches, cuando la casa está completamente en silencio, aún puede ver algo debajo de la puerta del cuarto. Una luz. La luz de una veladora. Aunque está segura de que nadie la ha encendido. Y muchas personas que tienen altares de la Santa Muerte dicen algo parecido. Que el altar no es solo un objeto. Es un lugar. Un lugar donde alguien puede estar escuchando. El devoto que dijo haber visto a la Santa Muerte. En 2021, un hombre llamado Luis Herrera publicó una historia en un foro de internet dedicado a experiencias paranormales. No era un foro de ficción. Era un lugar donde personas contaban cosas que les habían ocurrido, cosas que nunca habían podido explicar. La historia de Luis comenzó con una frase muy simple. Soy devoto de la Santa Muerte desde hace más de 10 años, y una noche creo que ella vino a mi casa. Luis vivía en Tijuana, en un pequeño departamento cerca de la frontera. Trabajaba de noche como guardia de seguridad en un estacionamiento. Era un hombre tranquilo, reservado. Y según él mismo contaba, siempre había tenido una relación muy fuerte con la Santa Muerte. En la sala de su departamento tenía un altar. No era un altar pequeño. Era una mesa completa dedicada a ella. Había una estatua grande de la Santa Muerte vestida con una túnica blanca. Veladoras de distintos colores. Manzanas. Tabaco.
y pequeños vasos de tequila. Luis tenía una rutina muy clara. Cada noche, antes de salir a trabajar, encendía una veladora. Le dejaba una ofrenda. Y decía una pequeña oración. Durante años, nada extraño ocurrió. Hasta una madrugada de noviembre de 2021. Luis llegó a su departamento cerca de las 3 de la madrugada. Estaba cansado. Había sido una noche larga en el trabajo. Entró a la casa, dejó sus llaves sobre la mesa y se dirigió al baño. Pero antes de llegar, escuchó algo en la sala. Un sonido leve. Como el roce de una tela. Luis se detuvo. Pensó que tal vez una ventana estaba abierta. Pero cuando miró hacia la sala, notó algo que inmediatamente lo puso alerta. La luz del altar estaba encendida. Pero él estaba seguro de algo. Esa noche no había encendido ninguna veladora. Luis caminó lentamente hacia la sala. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando llegó al pasillo que conectaba con la sala, volvió a escuchar el sonido. Como si alguien estuviera moviéndose lentamente. Respiró profundo. Y dio un paso más. Entonces la vio. De pie frente al altar. Había una figura. Alta. Muy delgada. Cubierta completamente por una túnica blanca. La figura estaba de espaldas. Mirando directamente hacia la estatua de la Santa Muerte. Luis se quedó completamente inmóvil. Durante unos segundos su mente intentó encontrar una explicación. Tal vez alguien había entrado. Tal vez era un ladrón. Pero algo no tenía sentido. La figura no se movía. Ni respiraba. Ni parecía darse cuenta de que él estaba allí. Luis dio un paso hacia atrás. Pero el suelo crujió. La figura se detuvo. Y lentamente comenzó a girar la cabeza. Luis dijo que ese momento fue el más extraño de toda su vida. Porque cuando la figura giró, no vio un rostro. Vio una calavera. Una calavera blanca bajo la capucha. Vacía. Sin ojos. Pero aún así, Luis sentía que lo estaba mirando directamente. El silencio en la sala era absoluto. Ninguno de los dos se movía. Hasta que ocurrió algo que Luis todavía no puede explicar. La figura levantó lentamente una mano. Y la colocó sobre la estatua del altar. En el mismo instante, todas las veladoras se encendieron. Al mismo tiempo. Como si alguien hubiera encendido 20 llamas en un solo segundo. La sala se llenó de luz. Luis cerró los ojos por reflejo. Solo por un segundo. Pero cuando volvió a abrirlos, la figura ya no estaba. La sala estaba vacía. Solo el altar iluminado por las veladoras. Luis se quedó parado allí durante varios minutos. Intentando entender lo que acababa de pasar. Finalmente se acercó al altar. Y entonces notó algo que no había visto antes. La estatua había cambiado de posición. La Santa Muerte ya no estaba mirando hacia la pared. Ahora estaba mirando directamente hacia el pasillo. Exactamente hacia donde Luis había estado parado. Luis no pudo dormir esa noche. Se quedó sentado frente al altar hasta que amaneció. Intentando encontrar alguna explicación. Pero lo más extraño ocurrió al día siguiente. Cuando regresó del trabajo, notó algo en el altar. Algo que definitivamente no había puesto allí. Frente a la estatua había un objeto pequeño. Un anillo. Un anillo viejo. De metal oscuro. Luis lo tomó entre sus dedos. Era pesado. Frío. Y tenía una inscripción muy pequeña en el interior. Una fecha. Luis tardó unos segundos en entender lo que estaba viendo. Pero cuando lo hizo, sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Porque esa fecha
era el día en que había comenzado a ser devoto. Exactamente 10 años atrás. Luis dijo que nunca volvió a ver la figura. Pero desde esa noche algo cambió. Las veladoras del altar a veces se encienden solas. A veces encuentra flores nuevas sobre la mesa que él no compró. Y en algunas madrugadas, cuando regresa del trabajo, siente que alguien estuvo en la casa. Pero lo más inquietante es algo que escribió al final de su historia. Una frase que muchas personas en ese foro todavía recuerdan. Luis dijo, hay devotos que rezan a la Santa Muerte, esperando que los escuche. Luego añadió algo más. Pero después de esa noche entendí algo. Hay momentos en los que ella también puede venir a ver quién le está rezando. Y muchas personas que tienen altares dicen algo muy parecido. Que cuando la devoción es fuerte, la Santa Muerte puede aparecer. Pero no siempre, para quien la está esperando. 3 historias. 3 personas distintas. Pero todas con algo inquietante en común. Una promesa que no se cumplió. Un altar que nunca debió tocarse. Y un devoto que asegura haber visto algo frente a su propio altar. Para muchos, la Santa Muerte es solo una creencia. Pero quienes le rezan dicen algo que se repite demasiado. Que cuando haces una promesa, debes cumplirla. Porque según ellos, la Santa Muerte siempre escucha. Y a veces, también responde. Si llegaste hasta aquí, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios. La Santa Muerte escucha. Quiero ver cuántos de ustedes realmente tuvieron el valor de quedarse hasta el final. Y dime algo más. ¿Alguna vez hiciste una promesa que después no cumpliste? Porque después de escuchar tantas historias de devotos, hay algo que se repite demasiado. Algunas promesas no deberían romperse. Suscríbete ahora a Después de Medianoche y activa la campana. Porque el próximo caso que contemos aquí, podría ser sobre alguien que hizo un pacto y se arrepintió demasiado tarde.